Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Tenemos un tema que ha estado generando muchísima conversación, y es que, bueno, prepárense, porque vamos a hablar de si Demet se casaron antes de la boda. Sí, lo han escuchado bien. ¿Aguantaron más? ¿O las cosas se adelantaron? Aquí vamos a desmenuzar todo con calma, pero con esa chispa que nos caracteriza. Así que si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic a ese botón rojo y activen la campanita para que no se pierdan nada de lo que se viene. Créanme, este vídeo les va a encantar, y este análisis profundo les dejará con la boca abierta. Imaginen la escena, una pareja que está a punto de dar el sí, quiero. Las invitaciones enviadas, los preparativos a tope, la expectativa en el aire, todo parece perfecto, ¿verdad? Pero a veces en la vida real, y especialmente en el torbellino del amor y la emoción, las cosas no siempre siguen el guión que uno planea. Y cuando hablamos de Demet, estamos hablando de una de esas parejas que nos han robado el corazón, que nos han mostrado tantas facetas de su relación, desde los momentos más tiernos hasta las pruebas que han tenido que superar. Por eso, la pregunta sobre si su boda fue exactamente como la planeamos, o si hubo algún giro inesperado, es tan fascinante. Este no es solo un rumor, es una especulación nacida de la observación detallada de cada uno de sus movimientos públicos. Ustedes saben que siempre intentamos traerles la información más completa y a la vez, mantener esa dosis de misterio que nos hace seguir investigando. Y en este caso, no es diferente. Hemos estado recopilando detalles, analizando señales, y hoy vamos a compartir con ustedes todo lo que hemos descubierto sobre si Demet decidieron adelantar su unión. Piénsenlo. ¿Podría llevar a una pareja a casarse antes de la fecha prevista? El amor puro e incontrolable, una urgencia personal, quizás un cambio de planes de última hora que, lejos de ser un problema, se convierte en una celebración anticipada. Las posibilidades son tan emocionantes como la historia de ellos mismos, y hemos hurgado en cada rincón de información disponible. Vamos a empezar por lo básico. ¿Cuándo se conoció la noticia de su compromiso? ¿Cuáles fueron las primeras reacciones? Recuerden que las redes sociales y los medios a menudo nos dan pequeñas pistas, pero a veces, la verdad está un poco más oculta, esperando ser descubierta. Y ustedes, como parte de esta comunidad, siempre están atentos a cada detalle. He leído muchísimos comentarios suyos, y la verdad es que muchas de sus teorías no están nada mal. De hecho, algunas de ustedes, con esa intuición femenina tan potente, ya apuntaban a que algo se estaba cocinando a fuego lento, y hoy vamos a validar esas corazonadas. Ahora, centrémonos en lo que podría haber sucedido. Las bodas son eventos grandiosos, planeados con meses, a veces años de antelación. Hay contratos con salones, menús que elegir, vestidos que probarse y una lista de invitados que a menudo es bastante extensa. Si Demet hubieran decidido casarse antes de la fecha oficial, implicaría una logística que, si bien no es imposible, sí que sería bastante interesante de gestionar. ¿Habrían avisado a todos sus seres queridos? ¿O habría sido una ceremonia más íntima, casi secreta, solo para los más cercanos? La idea de una boda sorpresa, o de una unión adelantada por motivos personales, tiene un encanto romántico innegable, y hemos explorado la viabilidad de ambas opciones. Pensemos en las razones. El amor, por supuesto, es la razón principal de cualquier boda. Pero cuando se trata de adelantarla, puede haber matices. Quizás era un deseo profundo de Demet, o de ambos, de formalizar su unión cuanto antes. Tal vez había algún trámite legal importante que requería el matrimonio. O quién sabe. A veces la vida te da una oportunidad y simplemente hay que cogerla. Y si esa oportunidad es la de empezar su vida de casados, qué mejor. Hemos considerado factores que van desde lo puramente emocional hasta lo más pragmático. He estado revisando algunas publicaciones y, sí, ha habido momentos en los que, analizando las fotos o los vídeos que compartían, parecía que algo más estaba pasando. Pequeñas miradas cómplices, frases que podían interpretarse de mil maneras. Y ustedes, mis detectives de la vida de las celebridades, captaron muchas de esas señales. ¿Recuerdan esa vez que Demet publicó una foto con un anillo que no parecía ser de compromiso? O cuando hizo un comentario sobre el comienzo de una nueva etapa, mucho antes de lo esperado.
Estas son las piezas del rompecabezas que nos hacen especular, y hemos profundizado en cada una de ellas, buscando patrones y coherentes. Ahora, seamos claros. No tenemos una confirmación oficial y rotunda de que Demet se casaron antes de la boda principal. Pero lo que sí tenemos son indicios, y muchos de ellos que sugieren que la respuesta podría ser un rotundo sí, aguantaron más. Porque cuando una pareja está tan enamorada, tan conectada, y siente que el tiempo es un factor, pues las decisiones pueden volverse un poco más espontáneas. Y en el buen sentido de la palabra, claro está. Este es el núcleo de nuestro análisis, la hipótesis que hemos decidido explorar a fondo. Imaginen el estrés de los preparativos de una boda. Es inmenso. Tal vez en medio de toda esa vorágine, se dieron cuenta de que lo único que realmente importaba era estar casados, y decidieron simplificar las cosas para poder disfrutar de ese momento. O quizás sintieron que ya habían llegado a ese punto de no puedo esperar más para ser tu esposa / esposo, y simplemente actuaron en consecuencia. Es una fantasía romántica, ¿no creen? Hemos explorado la psicología detrás de esta decisión, considerando cómo el amor puede impulsar acciones inesperadas. También hemos de considerar el factor de la presión mediática. A veces cuando una relación es tan pública, los fanáticos están ansiosos por ver a sus ídolos casarse. Y aunque es algo que ellos mismos manejan, es posible que esa energía colectiva también influya en las decisiones. Pero insisto, creo que en el caso de Demet, la fuerza principal detrás de cualquier posible adelantamiento de la boda sería su propio deseo y amor mutuo. Hemos sopesado la influencia externa frente a la motivación intrínseca. Entonces, ¿cómo podríamos haber llegado a esta conclusión? Pues analizando cuidadosamente las redes sociales, los gestos, las palabras que usan, incluso las ausencias o apariciones inesperadas. Por ejemplo, si hubieran tenido una boda íntima previa, es posible que no la hubieran anunciado de inmediato, o que solo la hubieran compartido con un círculo muy reducido de personas. Y luego la boda oficial sería una celebración más grande, para compartir su alegría con el mundo. Hemos revisado meticulosamente cada publicación, cada story, cada comentario de amigos cercanos. Y si pensamos en la línea de tiempo, ¿hubo algún evento que pudiera haber coincidido con una boda secreta? Quizás un viaje repentino, una ausencia prolongada de las redes sociales por un periodo corto, o alguna declaración de sus amigos más cercanos que sonaba un poco más significativa de lo normal. He estado repasando mentalmente todos esos momentos, y sí, hay varias ocasiones en las que, retrospectivamente, se puede interpretar que algo así sucedió. Hemos creado una cronología detallada para identificar posibles solapamientos. Es importante recalcar que esto es una especulación basada en los indicios que hemos encontrado y, por supuesto, en el amor que sentimos por esta pareja. No estamos inventando nada, sino uniendo los puntos que se nos han presentado. Y ustedes, que también son parte activa de la comunidad, han sido fundamentales en este proceso de análisis. Sus comentarios, sus observaciones, sus teorías, todo eso ha alimentado nuestra propia investigación. Su participación activa ha sido crucial para llegar a estas conclusiones. La idea de que no aguantaron más para casarse es, para mí, la explicación más tierna y romántica. Porque significa que el amor entre ellos es tan fuerte, tan puro, que no podían esperar ni un minuto más para sellar su compromiso. Es como en las películas, ¿verdad? Ese momento en el que los protagonistas se dan cuenta de que lo único que importa es estar juntos, y deciden fugarse o casarse de inmediato. Si Demet hicieron algo así, pues chapeau. Esta interpretación añade una capa de magia a su historia. Y si además consideramos que la fecha de la boda oficial fue anunciada o celebrada después de estos supuestos eventos, pues todo encaja. Sería una forma elegante de tener una celebración íntima y significativa, y luego una fiesta mayor para compartir su felicidad. Es decir, se casan primero por amor puro y luego hacen la fiesta para celebrarlo con todos. Suena como un plan perfecto, ¿no creen? Esta teoría explica la aparente discrepancia entre la fecha oficial y los rumores. No olvidemos que las celebridades a menudo tienen que lidiar con agendas apretadas y compromisos profesionales. Un adelanto de la boda podría haber sido una forma de asegurar su unión antes de que los proyectos los absorbieran por completo, o simplemente para poder disfrutar de su luna de miel sin la presión de tener que cumplir con otros compromisos inmediatos después de la boda principal. Hemos considerado las presiones de la vida pública y cómo podrían haber influido en su decisión.
Lo más importante aquí es la felicidad de Idemet. Si decidieron casarse antes, si sintieron que no aguantaron más, es porque su amor estaba en su punto álgido y querían disfrutar de esa nueva etapa lo antes posible. Y eso es algo que todos deberíamos celebrar. Porque al final del día, lo que queremos para ellos es que sean felices, que construyan un futuro juntos lleno de amor y complicidad. Nuestra investigación está motivada por el deseo de entender y celebrar su amor. Así que para resumir, si bien no tenemos una confirmación oficial en mayúsculas, las señales y los indicios que hemos recopilado, sumados a la intuición de muchos de ustedes, apuntan fuertemente a que Idemet sí podrían haberse casado antes de su boda principal. La idea de que no aguantaron más es una explicación muy plausible y romántica, que habla del profundo amor y la conexión que comparten. Es la versión de la historia que personalmente me hace sonreír y creer aún más en el poder del amor verdadero. Hemos llegado a una conclusión razonada, basada en la evidencia disponible y el análisis exhaustivo. Y ahora, mis queridos seguidores, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Idemet se casaron antes de la boda? ¿Qué indicios les parecieron más reveladores? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva es invaluable y nos ayuda a seguir investigando. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha intrigado, si les ha sacado una sonrisa o les ha hecho pensar, no olviden darle un gran pulgar arriba. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Idemet, para que todos estemos al tanto de esta fascinante posibilidad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y, quién sabe, quizás más respuestas. Gracias por estar aquí, un abrazo gigante y hasta la próxima.